Bueno, vamos a darle muchísimas gracias a Loida Macedo por sus palabras. Y quisiera devolverle brevemente a la Pugalo Medina, porque había él pensado que solo había que saludar al inicio, que por supuesto está muy bien, pero quería ahondar en algunos temas que es importante, que describe un poco el proceso. Una descripción breve, por favor, para poder entrar a hablar del libro, que es lo que también nos reúne el diario. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad, quiero, después de mi saludo, quiero expresar nuestra cosmovisión actual que viene viviendo nuestra comunidad que ha sido afectada. Si bien es cierto, el derrame de petróleo de 2.500 barriles que se ha ocasionado en el 2014 en la comunidad de Cuninico, en la quebrada de Cuninico, al cual ha afectado muchas comunidades, que hoy refleja esa como visión precaria, triste, actual que estamos viviendo, refleja en un libro. Pero eso es un esfuerzo, un trabajo articulado entre las instituciones que he mencionado y también las comunidades que se han involucrado. Y asimismo también agradecer a la economista Kelly Alfaro por haber trabajado con nosotros, contribuido con nosotros para valorizar los daños que estamos viviendo hoy en día a raíz de ese derrame. La verdad que ese derrame nos ha dañado, nos ha afectado en todos los aspectos. Por ejemplo, en el aspecto social, económico, cultural y ambiental. En todos los aspectos nos ha afectado, en la cual nos ha permitido a demandar al Estado, a seguir procesos largos, que son ya 9 años que estamos en estos procesos, pero ya logrando alcanzar la justicia que esos pueblos necesitan. De verdad, yo quiero agradecer a todos y también a Dios por permitirnos estar acá, seguir haciendo visible nuestra realidad, nuestra cosmovisión que estamos viviendo ahora, que sin agua apta para el consumo, sin agua para la población, sin comida, porque todo se ha dañado, nuestro ecosistema, en la parte económica, que la pesca fue nuestro principal ingreso, que ahora ya no lo tenemos. Pero, de todas maneras, estamos aquí estamos dos acá, por razones económicas y logísticas, no podemos estar quizás todos aquí informándolos, pero traemos la vida, la voz de los pueblos, cómo estamos viviendo, así como dos representantes que estamos aquí a nombre de todas esas comunidades. Entonces, nuevamente agradezco y desearlos que nos acompañen quizás hasta el final de este proceso, porque se trata de vida de la gente que están sufriendo en Loreto. Entonces, agradezco nuevamente y seguir participando de acuerdo a la secuencia que desarrolla esta reunión. La verdad, a todos los que se han involucrado para conllevar este proceso y tener logros al fin por ahora, esperando que todo se cristalice, se materialice y llegue a estas poblaciones afectadas. Gracias al IDL, Oxfam, también al Vicariato Apostólico de Quito y a todos los que se han involucrado para apoyarnos en esta condición precaria que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Pugalo Vázquez por sus palabras. Vamos ahora a invitar a la autora de esta importante publicación, pero sobre todo, como decía bien la profesora, aporte significativo para ver con ojos distintos todas las problemáticas que pueden haber alrededor de la contaminación en nuestro país. Y vamos a invitar a la autora, ahora sí se pueden quedar si quieren, no hay ningún problema, a Kelly Alfaro, quien ha desarrollado este trabajo. Para que pueda hablarnos sobre seguramente el proceso bien complejo que ha tenido que sacar adelante y que se ha felizmente materializado una publicación que creo yo va a ser muy bien difundida. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a todos y todas por la asistencia presencial y también a quienes se conectan virtualmente. Muchas gracias también a quienes han gestionado poder estar aquí presentando. Muchas gracias a los APUs y a los dirigentes, ¿no? De las comunidades nativas que se dan el tiempo, además de buscar justicia también, de estar presentes en diferentes espacios y haber
aperturado espacio para un equipo. Si bien está la publicación con mi nombre, lo cierto es que es un trabajo de un equipo grande. Están profesionales de Iquitos que hicieron el trabajo de campo en dirección de Víctor de IGRN, ¿no? Donde van a poder ver también los mapas, ¿no? La información que se sacó en ese momento. Y también nuevamente agradecer a los APUs y la directiva, ¿no? A los padres indígenas de cada comunidad que acogieron a los equipos de trabajo, facilitaron alimentos, facilitaron hospedaje. Como bien dijo Galo, ha sido un trabajo y un esfuerzo en equipo, ¿no? Que se materializa en una publicación que efectivamente muestra un trabajo en colectivo de varias instituciones también. Bueno, quería empezar presentándoles la publicación, y además también a propósito que estamos en esta universidad dando una cita del Papa Francisco, ¿no? Él está en la Universidad Católica, donde dice: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Considero que este documento justamente va en ese sueño, ¿no? En una Amazonía donde la voz de las personas que están afectadas, que están siendo empobrecidas por la contaminación, puedan alzarlo, materializarlo en un texto, ¿no? Finalmente, esta valoración utiliza la metodología que está reconocida por el Estado, ¿no? La valoración económica del patrimonio natural, y también la guía de evaluación económica de impactos ambientales, cuya matriz o lógica metodológica es similar, ¿no? Entonces, utilizando las metodologías que existen, utilizando el marco teórico aceptado internacionalmente, estamos hablando de la lógica de servicios ecosistémicos, hemos podido capturar, visibilizar el valor en términos mínimos. Como bien van a ver en el texto, hay muchos servicios ecosistémicos que no se están visibilizando porque no se tiene información. Colectivo, se ha podido hacer un trabajo de campo, recoger información respecto al consumo. Sin embargo, tendría que tener mayor información. Por ejemplo, cuando se fue a campo se pudo evidenciar que todavía hay restos de contaminación. Estamos hablando de una contaminación del año 2014. El campo se hizo 7 años después, hay sedimentación, hay zonas donde todavía aflora el crudo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justicia y cuando hablamos, por ejemplo, en palabras del Papa Francisco, cuando habla sobre los derechos de los más pobres, pensemos que, claro, como mencionamos tal vez en la ciudad, nosotros requerimos de salario para ir a comprar, ¿no? Nuestros alimentos. En las comunidades nativas, en la Amazonía, las comunidades, por ejemplo, aprovechan el tema del recojo de frutas, el bosque, la pesca, el agua que consumen proviene de fuentes primarias. Entonces, empobrecer, afectar, contaminar los recursos naturales es empobrecer directamente el consumo, su seguridad alimentaria y además también su salud, como bien mencionó Lori, ¿no? Es interesante, bueno, se muestra en el texto y lo van a poder observar una línea temporal que realmente debería llamarnos a la reflexión, ¿no? No podemos plantear, por ejemplo, si bien es un hecho histórico, ¿no? Primera vez que se judicializa la contaminación, se tienen informes donde el Estado es responsable gracias al trabajo también de la UEFA, pero estamos hablando del 2014, ¿no? Entonces, es un proceso realmente largo, donde en ese transcurso, por ejemplo, pongámonos en sus zapatos, o pongámonos en su plato, mejor. ¿Cómo están proveyendo su alimento? ¿Cómo está el tema de la pesca? Si no pueden pescar, están trasladándose 72 horas, están necesitando salario para poder comprar combustible y poder desplazarse más lejos de su casa, ¿no? Para poder pescar. ¿Cómo está el tema del cuidado? Si me desplazo más tiempo, las mujeres tienen que asumir mayor carga de responsabilidad para el cuidado con los niños. O sea, y estamos hablando que este trabajo de campo se hizo a 7 años del impacto y estamos a 9 años del impacto, ¿no? Y se sigue pidiendo justicia. Bueno, ¿por qué se hace el campo? Y que eso es un detalle también importante, ¿no? Lastimosamente no se tenía información de la zona. Y esto no es un caso aislado.
cuando ocurren impactos ambientales, por ejemplo, para no ir tan lejos, aquí nomás en lo de Repsol, la empresa tampoco tenía información detallada del número de pescadores, qué especies pescaban, cuántas familias eran afectadas. Entonces, hay una invisibilización de lo que supone el territorio, la naturaleza para las familias. Entonces, en este caso tampoco es ajeno, no se tenía información actualizada de las comunidades afectadas, número de familias, qué pescaban, qué recolectaban, cuáles eran sus usos y costumbres referido a la naturaleza. Bueno, entonces se hizo un trabajo de campo, ¿no? Lastimosamente todavía no se ha llegado, por ejemplo, al momento de hablar de las compensaciones con montos, ¿no? Para debatir qué es lo que puede ocurrir. Sin embargo, si vamos como, ¿pero qué nos dice la norma? Podemos encontrar que desde el 2007, por ejemplo, hay una norma que dice que como máximo 15 días se tiene que hacer un recuento, ¿no? O sea, hay normativa, hay guías, hay información que nos dice como institución, como Estado, cómo debemos accionar frente a la contaminación. Sin embargo, 9 años después, estamos viendo que simplemente siguen el papel, ¿no? Y las personas, las familias, los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, y como particularmente un malestar, por ejemplo, sobre embarazos, ¿no? Hay en los últimos, si mal no recuerdo, 2 años, hay 30 mujeres que han tenido abortos, ¿no? Entonces estamos hablando de una colectividad que se va fracturando, no solo empobreciendo, sino además fracturando. Bueno, en el análisis o en el cálculo de campo hemos podido recoger alguna información. Por ejemplo, hay otra información faltante que es importante para que se vea el agua, que es el principal servicio ecosistémico afectado. Solo estamos visibilizando en términos, por ejemplo, de actividades productivas, ¿no? En términos, por ejemplo, de pesca, ¿no? En relación con los ecosistemas, en términos de caza, recolección, afectación a los ecosistemas en términos de plantas medicinales. Por ejemplo, no se ha colocado la información sobre agua para consumo humano, que es tan importante. Cuando se fue a campo, se está haciendo recojo del agua, ¿no? Ahí tienen unos contenedores. Sin embargo, también estos contenedores podemos verificar que hay presencia de sapos, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar cuál es la vida en dignidad que se les está planteando y que se está permitiendo con estas personas. Yo me pongo a pensar quienes tenemos familia, quienes tenemos hijitos o, por ejemplo, ustedes sobrinos, los invitaría a plantearse si con esa agua ustedes bañarían a sus hijos, a sus hijas, o ustedes beberían esa agua. O sea, ¿cuál es, como Estado, como sociedad, cómo estamos respondiendo a algo que ha afectado su territorio de manera esporádica, de un momento a otro? Se encuentran esta contaminación, 7 años después tienen estas condiciones de vida, ¿no? con un elemento tan importante y fundamental como es el agua para consumo. Estamos diciendo el agua para limpieza. Si alguien se enferma, por ejemplo, ¿qué pasa con cómo voy a atender a mis enfermos? Si a una mujer embarazada, ¿cómo voy a atender a mis hijos en su baño, en las cosas cotidianas? ¿Cómo es que la contaminación, por eso mismo, y está dentro de las conclusiones y está dentro de todo el texto, esto es visibilizar mínimamente el impacto, poner en términos monetarios algunas características que se han podido captar, ¿no? La valoración económica, hay 3 pasos, ¿no? Que uno tiene que reconocer el impacto. Tengo que reconocer qué es lo que ha afectado. Bueno, reconozco que hay afectación en agua para consumo, en limpieza personal, en limpieza para vivienda, en cocción de alimentos, en otros usos del agua, crianza de animales menores, en agricultura, pesca, caza, recolección, afectación al ecosistema, en términos de salud, de enfermedades por las condiciones del agua, cuidado personal a personas enfermas, el uso de plantas medicinales, ya no se pueden utilizar, están yendo una distancia más lejana para poder tener uso de estas plantas, ¿no? El juego, ¿no? También, los niños y el juego, el río, ¿no? Entonces, por eso mismo este informe recoge mínimamente lo que se ha podido captar en términos monetarios de la afectación a los ecosistemas y a la vida de las personas, ¿no? Bueno, en la primera parte pueden hacer una revisión de la metodología.
Y también se menciona la variación de bienestar no monetario. No todo en el ecosistema puede tener un precio, ¿no? Definitivamente, ya por definición, por la naturaleza. Por ejemplo, en el tema de salud mental, ¿no? ¿Cuál es la percepción a futuro que tienen las personas en la zona? En principio, el 92% considera que sus hijos tienen peores condiciones que ellos mismos, ¿no? Y aún así plantean que no se irían de la comunidad porque ahí están sus lazos familiares, culturales, ahí está su tierra, ahí están sus ancestros. Entonces hay una lógica cultural que los mantiene en el territorio, pero en un territorio que 9 años después todavía no tienen ningún tipo de compensación. Hay lazos culturales, ¿no? Hay impactos diversos en temas de salud. El tema de producción agrícola también fue afectada. Sin embargo, no se ha visibilizado económicamente porque no se tiene una información previa, por ejemplo, en términos de cantidad, de producción agrícola, ¿no? Entonces allí, pero igual se mencionan, ¿no?, los diferentes productos para que se vea que si bien no se ha valorizado, existe, está en la zona. Hay un tiempo en cada actividad productiva, se ha incluido un mapa, ¿no?, donde pueden ver dónde es que se hacía la actividad inicialmente, dónde se hace ahora, cuántas horas suponen en tiempo para productivo, pero además también en tiempo de cuidado, porque ¿qué supone que no estén estas personas, estas familias, ¿no? Es más carga laboral, sobre todo para las mujeres adultas y niñas, ¿no? Bueno, por cada comunidad, se hizo el análisis por cada comunidad. Y luego está lo que sí se pudo visibilizar, reconocer en términos monetarios, que es pesca, caza, recolección y uso de plantas medicinales, ¿no?, afectados por el derrame de petróleo. En esta lógica se hizo un trabajo de campo, se hizo recolección para ver la cantidad ¿no? Está detallado la cantidad de especies, el número de individuos por hectárea en términos forestales, ¿no? Cada uno con su mapita para que también puedan observar qué es lo que se tiene en cada comunidad, cuáles son los usos que se da también de estos recursos por cada comunidad, y qué supone, por ejemplo, que si antes a mí me dolía el diente y me ponía una hojita cercana a la muela, qué supone que, y eso estaba a 10 minutos de mi casa, que supone que eso ahora tenga que ser 2 horas, ¿no?, 3 horas. Si antes utilizaba una planta para dolores menstruales, ¿qué pasa si esos dolores siguen apareciendo cada mes, pero tengo que desplazarme cerca de 3 horas, ¿no? O se me genera una necesidad, uno, de desplazamiento y otra necesidad de ir, por ejemplo, al mercado más cercano, ¿no? ¿De qué? De ingresos, de salario. Y esa necesidad también que supone migración. Como ya no se puede obtener, muchas veces lo que hacen los jóvenes están migrando para poder acceder a salario y poder tener salario en las familias para que accedan al mercado. O sea, se les ha generado, además de empobrecer su territorio, necesidades que antes no tenían, ¿no? Bueno, está el consumo de fruta. Cada pesca van a poder ver el detalle de cómo se realizó la acción, ¿no?, cómo se verificó en campo, y cuánto es lo que actualmente están pescando. Es importante mostrar el tema de la afectación en pesca porque las familias son sobre todo pescadoras, ¿no? Sobre todo se hace la actividad de pesca, entonces es afectación directa a su principal actividad, ¿no? Entonces, algo interesante de la productora agrícola es que han migrado a otras actividades porque efectivamente tienen, pues, que solventar la familia, ¿no? O sea, si antes yo llevaba a mi casa 3 pescados, igual mis hijos necesitan comer, ¿no? Entonces, es importante tener esa información para saber cómo es que se ha incrementado la necesidad y la inseguridad, sobre todo alimentaria, de las familias, ¿no? Bueno, entonces, es importante ese estudio para hacer un llamado de atención al Estado respecto a la falta de información que existe previa de las comunidades. Es un llamado de atención también para visibilizar que no es solo que se afecta el territorio y no es en abstracto. Hay familias que dependen de ese territorio, hay niños, niñas que juegan en ese espacio, que se les está quitando no solo temas productivos de consumo, sino también un espacio de conexión con la naturaleza. Se les está generando necesidades, además,
que no tenían antes, ¿no? Y esto en términos económicos se podría definir como un empobrecimiento, ¿no? Estoy empobreciendo la capacidad de consumo, la capacidad productiva, la capacidad no solo en términos de consumo, sino también venta. Porque recordemos que, y aquí está también el informe, sobre toda la pesca, ¿no? En un porcentaje mayor al 80% iba para venta. Otro dato importante es que la percepción a futuro, hay un tema permanente, bueno, estamos hablando ya 9 años del impacto, de injusticia, ¿no? De que las condiciones del territorio se degradan, no hay reparación, no hay ni reparación ecosistémica, ni reparación en términos económicos para su afectación, particularmente en consumo. Es indigno para su calidad de vida y buen desarrollo de vida que no se cumpla la ley, ¿no? Y que el contaminador pagador no se haga cargo de la remediación, de la compensación y reparación de daños ambientales causados por el crudo en sus territorios, en particular en la Amazonía, porque este caso no es un caso aislado, ¿no? El 91% de las personas encuestadas afirma haber tenido algún problema de salud, ¿no? De los cuales es importante mencionar sobre todo a las mujeres que sienten que, que tienen riesgo en el embarazo, ¿no? Hay cierta sensación de, en vez de sentir alegría porque se viene un niño, una niña, es como una angustia si podría llegar al término, ¿no? Por las constantes pérdidas que está viendo en las comunidades de mujeres embarazadas de sus bebés, ¿no? Los montos presentados en esta publicación son referenciales y, como les mencionaba, son mínimos, pues recogen información de 7 años después del impacto. Se ha considerado el número de familias al momento del impacto. Sin embargo, por el tema de la COVID-19 ha habido una migración. Hay más familias en la zona que se han quedado allí, ¿no? que permanecen. Por tanto, estos datos, ¿no? que se fueron tomados en 2021 con el número de familias en el momento del impacto, deberían sí ser revisados porque posiblemente hay, hay más personas en las comunidades, ¿no? La afectación por crudo en materia de variación negativa en su calidad de vida es mayor a la presentada en el informe, ¿no? Los resultados nos muestran las pérdidas de bienestar en términos de consumo directo relacionado con la dependencia de las familias de recursos naturales. Entonces, y esta valoración en realidad es parte de una lucha por visibilizar las afectaciones a la salud, al buen vivir, a sus ecosistemas y a la relación que tenían con ellos. Su cotidiano ha sido violentado por la contaminación, que aún es evidente en su territorio. Esta valoración económica busca ser una herramienta para el diálogo y mostrar la precarización en sus condiciones de vida que han tenido y siguen teniendo las familias. Las familias son conscientes de la afectación de su territorio. En las encuestas de percepción, el 100% sabe lo que ha pasado en su territorio, porque obviamente lo vive, sabe lo que supone en términos de uso del tiempo, de cómo ha variado su calidad de vida, su salud física y mental. Es de suma urgencia abrir el diálogos y comprometer el cumplimiento de acuerdos legales con el fin de que sientan que a 7 años, bueno, hoy a 9 años de contaminación, habrá reparación y justicia con ellos y su territorio. Gracias. Muchas gracias, Eli, por la presentación. Vamos a darle ahora la posibilidad a la profesora Patricia Urquea para que pueda hacer unos comentarios sobre la misma. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Bueno, gracias a Kelly por la presentación. Yo tengo algunos comentarios. Empiezo estos comentarios agradeciendo la invitación del IDL para comentar el libro de la licenciada Kelly Alfaro Montoya sobre la valoración económica de los recursos y actividades afectados por el derrame de petróleo de 2014 en un afluente del río Marañón. La pena es que la evaluación se hizo en 2021, en 2022 hubo otro derrame en la misma cuenca, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de un evento aislado, ¿no? Como decía Kelly.
En segundo lugar, quiero felicitar a la autora y al equipo de IGRN que realizó el trabajo de campo. Voy a empezar estos comentarios haciendo una digresión referida a una investigación que realizamos en la PUC en los años 2016 y 2017. La investigación sobre el derecho humano al agua que realizamos en la PUC en los años 2016 y 2018, y entre los años 2016 y 2018, en los ríos Tigre y Marañón, dos cuencas afectadas por la contaminación de hidrocarburos, demostró de una manera cruda las razones por las cuales la Amazonía y sus ríos siguen desapareciendo entre lodos de petróleo y aguas de producción, pero sobre todo bajo las miradas impávidas, y por qué no decir también indolentes, de las autoridades estatales. La responsabilidad de la empresa a cargo de la operación del oleoducto está administrativa y judicialmente demostrada, gracias a la perseverancia de las comunidades del Bajo Marañón, con el apoyo del Vicariato Apostólico de Iquitos, la parroquia de Santa Rita de Castilla y el IDL. Convoca señala que Petroperú es responsable de 75 derrames de crudo en la región amazónica entre los años 2011 y 2022, muchos de los cuales, más del 50%, se deben a su ineficiencia e incumplimiento de sus obligaciones legales, tal como descubrió EFA en el caso del derrame de 2014 en la quebrada Curilico. Un informe oficial elaborado por una comisión ad hoc del Congreso en el año 2017 demostró que entre el 2014 y el 2016 se derramaron más de 25.000 barriles de petróleo en las regiones amazónicas por donde cruza el oleoducto, ocasionando daños por 220 millones de dólares y pérdidas económicas por 980 millones de soles. El informe comprobó que aproximadamente el 50% de los derrames de crudo se había producido en las zonas donde se encontraron el 76% de los defectos de las tuberías, y que la última inspección geométrica en el ramal norte del oleoducto fue realizada en el año 2000, lo cual aceleró la corrosión del tubo y generó un promedio de 4 derrames por año desde el 2014 al 2016. Durante la investigación que realizamos, nunca vi a un solo funcionario público concernido con lo que ocurrió, más preocupados por su situación personal que por la de cientos de personas sin posibilidad alguna de tener agua, habían naturalizado esta desgracia como si se tratara de un problema lejano sin relación alguna con ellos. A lo largo del trabajo que realizamos, varias constataciones nos fueron informando que si bien esta situación se explicaba principalmente por el interés poder, subyacía a ella un substrato cultural cuya lógica no era recogida, reconocida ni entendida por el derecho estatal, los instrumentos de medición, ni obviamente sus operadores, ciertamente debido a un tema de poder. Una primera constatación de estas diferencias culturales para entender la naturaleza emergió cuando en el trabajo de campo que realizamos en el río Tigre, Rubenson Chino Dagua, uno de nuestros asistentes de campo, un joven quichua que estudiaba en la Universidad de la Amazonía Peruana, señaló a una laguna contaminada exclamando: "La madre del agua se ha ido". Lo que quería decir Rubenson era que la Yacumama había salido de la laguna para protegerse de la contaminación. De esta manera advertía a todos los seres vivos que habitaban la fuente de agua sobre este suceso. La laguna había sido víctima de un ecocidio por el petróleo y sus derivados. La segunda constatación fue el jefe de la comunidad Pucama de Curinico en ese momento, Watson Trujillo, y el equipo de investigación. Nos mostró dos informes distintos sobre la calidad del agua del río Curinico que el MINSA y la Autoridad Nacional del Agua habían enviado a la comunidad y cuyas conclusiones diferían. Los diferentes parámetros de medición de cada una de estas instituciones
llevaban a afirmar al MINSA que a 4 meses de la contaminación todavía existían vestigios del petróleo derramado en el agua. Mientras que para la ANA, en el informe que había enviado a la comunidad, el agua no estaba contaminada. Esto que le parecía extraño al jefe Watson y también a nosotros, no era para nada motivo de inquietud para el Estado, que evaluaba el agua del río de los Tucama, que los Tucama usaban para uso doméstico, de 2 maneras distintas. La lógica del Estado informaba que el agua de los ríos tenía parámetros de medición de calidad más flexibles que el agua para uso doméstico. Por ello, la ANA había encontrado que ya no había contaminación en el río, pero los comuneros usaban la misma agua del río para el uso doméstico, con lo cual estos distintos parámetros de medición de la calidad del agua no calzaban con la realidad de las comunidades. La tercera constatación tiene que ver con la forma como valoramos los daños infligidos por los derrames de petróleo a la naturaleza y a los habitantes ribereños de las comunidades que sufren estos siniestros. En primer lugar, se debe mencionar que para los habitantes de la Amazonía, todos los seres vivos de su entorno se comunican. Cientos de años de convivencia les han enseñado no solo a apreciar este lenguaje, sino sobre todo a comprenderlo, lo que ciertamente es ignoto para nosotros. Cada vuelo de un ave, cada pez, cada planta, cada lluvia, cada meandro en el río, cada arcoíris, todo está comunicando múltiples significados. El ayahuasca también habla. Esto fue lo que pasó cuando meses después de producido el primer derrame en Puninico, sus habitantes seguían señalando por qué las plantas y los cultivos no crecían, por qué ya no había peces en ciertos tramos del río, por qué la caza había desaparecido o por qué la calidad y cantidad de sus sentidos era deficiente. Pero más preocupante aún, por qué la tasa de morbilidad y mortalidad había aumentado en Puninico y en otras comunidades igualmente afectadas. Desde el 2014 al 2021, 19 personas fallecieron en Puninico, casi 3 personas por año. 12 en San Francisco, 18 en... En un trabajo nada fácil de reconstrucción con las comunidades del Bajo Marañón, el trabajo del IDL ha demostrado cuantitativamente estas pérdidas, pero también se ha enfrentado a problemas de valoración y medición de elementos importantes para las comunidades. ¿Cómo valoramos las pérdidas humanas? ¿Cómo valoramos la pérdida de una laguna, de sus elementos bióticos y abióticos? Las comunidades tienen razón, la contaminación continúa, como sucede, por ejemplo, en el Golfo de México. Más de 10 años después del desastre de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México en el año 2010, en el cual se vertieron al mar 800.000 toneladas de petróleo crudo, aún es posible encontrar hoy rastros de contaminación por petróleo en el océano. Un estudio realizado por Overton y otros del año 2022 prueba científicamente que si bien algunos componentes del petróleo derramado se degradan, otros residuos recalcitrantes de petróleo permanecen en el ambiente marino incluso después de 10 años de ocurrido. Este documento viene a cuento a propósito de los incontables derrames de petróleo en la Amazonía Norte, regiones a las que podría denominarse zonas de sacrificio. Estas advertencias nos debieron hacer pensar que llegaríamos a la etapa de confrontación entre dos lógicas distintas, quizás con un bagaje de preguntas debajo del brazo, formuladas a lo largo del proceso y aún no contestadas. ¿Cómo responderíamos a estas preguntas? Entre ellas, ¿qué se perdió y cómo lo recuperamos? El libro que IDL presenta hoy justamente hace el esfuerzo por responderlas y en el camino encuentra que el único lenguaje válido para hacer los cálculos es el del mercado. Todos los instrumentos de medición de los impactos producidos a partir del derrame de 2014 en el río Puninico
son instrumentos económicos de mercado que el derecho ambiental ha convalidado, es decir, responden al valor de cambio de mercado que los elementos del ecosistema tienen en función de su utilidad para el ser humano. Este es el primer gran problema, el lenguaje de valoración. Este lenguaje exige requisitos. En primer lugar, el cálculo requiere información previa o de base. ¿Contra qué número contrastamos o medimos los cambios ocurridos luego del impacto? En segundo lugar, también requiere que sean valorizables en el mercado. Como no todos los elementos del ecosistema, las actividades de los comuneros cuentan con información previa, este marco de medición va excluyendo elementos importantes en la lógica sociocultural de las comunidades, pero además asignando un no valor de mercado que subordina o lo subordina frente a aquellos que sí pueden ser valorados monetariamente. Esto ciertamente afecta la perspectiva émica sobre lo que tiene valor y lo que no para las comunidades. ¿Qué se pudo medir en el trabajo realizado por el equipo de investigación liderado por Kelly Alfaro y el equipo de IGRN? Por ejemplo, se pudo medir la pesca, la caza, la recolección, las plantas medicinales y los recursos maderables y no maderables. ¿Qué no se pudo medir en el trabajo realizado? El consumo de agua, los bosques y actividades de los comuneros relacionados con su territorio, como la producción agrícola, los significados culturales y simbólicos que tiene la naturaleza para ellos, los servicios ecosistémicos, ni la salud de los pobladores. Si bien se recogió información sobre estos últimos elementos, no se pudo hacer una valoración económica de ellos. El trabajo también sugiere interrogantes relacionadas con el tema de la valoración, como por ejemplo, si el intercambio entre las comunidades de la Cuenca del Marañón configura un mercado en términos del sistema capitalista. ¿Estamos frente a un mercado perfecto o más bien habría que caracterizarlo? Lo cierto es que sin medición no hay compensación. Las comunidades han sufrido muchas pérdidas. Este ejercicio ciertamente apunta a cumplir con una sentencia judicial e intenta compensar esas pérdidas, pero en el camino surgen desafíos. Uno de ellos tiene que ver con conflictos ecológicos producidos por discrepancias de valoración en el marco de un solo estándar de valor, que es lo que nos ocupa ahora. Otros conflictos que surgen tienen que ver con estándares de valor adecuados. Un descubrimiento importante del trabajo es que es difícil establecer un diálogo multicriterial que resuelva el problema ocasionado por valores inconmensurables. De cualquier forma, esta publicación llama al debate, y esto ya es un avance, pues remarca la necesidad de buscar formas de valoración que trasciendan los parámetros monetarios del mercado y que se arriesguen a considerar el pluralismo de valores en el centro de sus análisis. Este ejercicio necesario de traducción cultural es señalado por el libro como una tarea pendiente en la búsqueda de la justicia ambiental. El libro que hoy comentamos se puede analizar de varias maneras, como un informe detallado con la función de sustentar los reclamos justos de las comunidades afectadas y hacer posible una compensación, y como un lenguaje para los jueces y los economistas a cargo de los cálculos y compensaciones, o como un libro que genere cuestionamientos más allá de las sumas y restas que los instrumentos de medición disponibles nos permiten. Creo que el primer sentido es relevante en este caso porque resalta no solo la función social que debe cumplir el derecho en búsqueda de la justicia ambiental, sino también el choque de culturas que se expresa en cada forma distinta de mirar la naturaleza. Pero el segundo sentido es fundamental, porque nos convoca a desafiar lo establecido e imaginar la realidad más allá de los márgenes que nos permite el derecho y el mercado, tal como los pueblos indígenas en constante relación con su entorno nos lo demuestran cotidianamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios.
posibilidad de que quienes han tenido la gentileza de venir esta mañana puedan preguntar. Entonces voy a invitar a Kelly que de pronto venga aquí adelante, porque las preguntas van a ser probablemente centralmente para ella, y que, digamos, la puedan dirigir quienes tengan a bien hacerlo, o comentarios breves en torno a lo que han hasta ahora escuchado. A ver si es que tienen el interés, levantan la mano, entonces yo voy indicando y hacemos 4 preguntas para poder darle la posibilidad a Kelly que pueda contestar. También de pronto si alguien quiere en particular preguntarle algo a los representantes de las comunidades que también podrían aprovechar su presencia. Arriba hay una, la primera, 2, 3 aquí el señor. Y ahí con esas comenzamos, y hay uno más, después se le damos la palabra. Ahí al fondo. Yo creo que es mejor anotar todas las preguntas y después hacer un comentario general. Sí, adelante, por favor. Hola, sí, ya, muchas gracias. Sí, perdón por la voz, estoy un poco... Bueno, ante todo, permítame presentarme, soy Víctor Humán Morales Ordóñez, soy bachiller de la carrera de Biología Marina de la Científica del Sur, y bueno, más que todo lo que quería hacer era un comentario relacionado a este tema de lo que se está viviendo hoy en día por lo que ha pasado del derrame de petróleo en la Amazonía. Y lo que han mencionado es muy cierto, porque esta sustancia no solo afecta lo que viene a ser a los cuerpos acuáticos o incluso a la flora y fauna que se encuentra ahí en esa área, sino también afecta a los humanos, como bien mencionado, sobre todo a niños y madres gestantes, y esto se debe más que todo por lo que viene a ser el petróleo, el principal componente que es el benceno, lo cual ocasiona diversas enfermedades, e incluso por lo que ha pasado el año pasado, el derrame de petróleo en Ventanilla, por causa de las empresas Repsol. Y sí, también he participado en este tipo de eventos, y el impacto ambiental que ha generado el petróleo crudo es una de las tendencias ambientales más vistas en el país o incluso en otros países. Muchas gracias con todos. Muchísimas gracias. Carlos. Gracias. Preguntarle a Loida los impactos en niños, en madres gestantes, ancianos, los impactos del derrame hasta ahora. Y quizá a Galo, que ha estado en las audiencias, que cuente en qué están ahorita los procesos judiciales, ¿no? El de reparación contra Petroperú y el de salud frente a la Gerencia General de Salud del Gobierno Regional de Loreto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aquí habían pedido la palabra? Sí. Ahí y después aquí. Muy buenos días. Una consulta, ¿cómo viste o vieron el tema del equipo que trabajó, el tema de la captura de carbono en este caso específico, ¿no? Y lo otro es un comentario, ¿no? Que es cierto, en el tema de salud, no hay cómo saber la afectación de metales pesados en las personas, ¿no? Y en particular en los niños, ¿por qué? Porque las postas médicas o los centros de salud no llevan ese registro. Eso es una debilidad del sistema de salud en Perú. Y finalmente las empresas, ¿no?, que contaminan tienen 3 posiciones, ¿no?, al inicio. La primera es negar que hay contaminación. La segunda es que cuando tú le demuestras que hay contaminación, ellos dicen, bueno, sí, hay contaminación, pero no somos nosotros. Y cuando ya tú le rebates esos 2 puntos, que hay contaminación y que son ellos, y finalmente te dicen, bueno, no son 100 hectáreas, lo que se ha afectado es 1 hectárea, ¿no? Y no se ha afectado lo que tú dices, no se ha afectado menos. Eso es todo. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta y después había hecho 4, pero vamos a dar la posibilidad al final una quinta, un ratito. Sí, primero felicitar a Kelly por su esfuerzo de investigación, en particular de Tierra y Loreto. Mi pregunta va en el sentido de la valoración económica que ya realizaste. ¿Sería un buen instrumento para que eso
se concrete en el petitorio de las comunidades para que tengan una fuerza, digamos, de sustento para lo que el Estado sencillamente se hace loco, ¿no? O sea, simplemente no responde ante esa situación. ¿Cómo va esa valoración que has realizado y cómo va la relación de esa valoración en cuanto a ser asumido por las comunidades nativas? Muchas gracias. Una última pregunta ahí al... ¿Qué tal? Buenos días a todos. Felicitaciones a las expositoras y expositores. Miren, yo tengo una inquietud, he llegado un poco tarde. He escuchado desde que he llegado que han investigado, han hecho una investigación sobre los derrames de petróleo, digamos, producidos por el oleoducto norperuano, ¿correcto? Bueno, esto es del Estado, ¿correcto? De la empresa estatal. Sin embargo, yo manejo información, pertenezco a una organización que apoya a una etnia selvática amazónica, la etnia Achuara, en el distrito de Trompeteros, en Loreto. Allí se encuentra la planta de explotación de crudo de Plus Petrol, una empresa privada, ¿correcto? Escuché también que han investigado los últimos 9 años de derrames. En Trompeteros se derrama hace 31 años y lo derrama una empresa privada desde el año 92, ¿correcto? Allí en los últimos 9 años han muerto más de 90 personas por la contaminación de metales pesados. Allí mismo el río Corrientes está totalmente contaminado. La flora y fauna en el distrito de Trompeteros y aledaños, el río Corrientes y también el Tigre pasa por una parte del territorio de Achuara que es muy vasto, ¿no? Me gustaría, si tienen alguna información, ¿no? Si no, encantado, yo le podría hacer llegar esa información. Se pone en contacto con nosotros y habría que ver, ¿no? Investigar también a las empresas privadas, no solo al Estado, ¿no? Creo que sería fundamental. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted por su participación. Vamos ahora a dar la posibilidad para que Willy pueda contestar a las preguntas y después a... Hola, bueno, muchas gracias por las preguntas. Respecto al tema, bueno, efectivamente se puede hacer el cálculo. De hecho, el Estado, el MEC, en el 2020 ya tiene el precio de captura de carbono por hectárea en el país, que si mal no recuerdo, hectárea. Entonces el precio social de captura de carbono se podría hacer efectivamente. Eso dentro de la metodología de valoración económica sería un uso indirecto, ¿no? Un valor de uso indirecto. Ahora, en términos, por ejemplo, al incluirlo dentro, o si se podría incluir dentro de, por ejemplo, del informe, se podría incluir, pero como una lógica indirecta, porque muchas veces, por ejemplo, ¿quiénes serían los beneficiados de la captura de carbono? Son términos globales, podría decir el país. Entonces ese monto no va a las comunidades, ¿no? Sino va en términos a la región o a CEFOR, bueno, a diferentes, pero sí se podría calcular, y de hecho se tiene el dato para los cálculos en nuestro país, ya establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Otro dato que me preguntaban era sobre el tema de salud y si bien se menciona en el informe, ¿no? Mediante las cosas que se aplicaron, también se visitaron las postas médicas, y lo cierto, cuando hablamos cuál es la vida de las personas, de las familias, es que se pudo corroborar que, por ejemplo, las medicinas estaban pasadas en las postas y había sobre todo paracetamol. Entonces, cuando se ve la afectación, los problemas de salud, tampoco es que se responde en términos de medicina, no la había, ¿no? Respecto a la siguiente pregunta de cómo va en las comunidades, el día 28 de junio, si mal no recuerdo, hubo la audiencia, expuse la valoración y la respuesta del Estado fue que iban a conversar con relaciones comunitarias. Fue la impresión que eso es lo que dijeron en la audiencia,
Y por eso mismo, al inicio, cuando mencionaba el texto que está, o sea, hay un reglamento desde el 2007, donde a 15 días de derrame de petróleo se tiene que identificar, cuantificar y todo eso. Estamos de años. Y en la audiencia del 28 de junio de este año dijeron, sí, eso hay que conversar las organizaciones comunitarias, porque no esa información. Entonces, este trabajo es de las comunidades, ¿no? Se ha hecho en diálogo con comunidades, hemos ido a campo, hemos hecho presentaciones también durante el 2022 de la información que está aquí, algo como para ver cómo cuando empezó el trabajo de campo yo no estaba embarazada, en el tema de hacer el informe estaba embarazada y justamente llevé a mi hijo que se llama Yaku a ver al Apu y a la madre, que lo conozcan porque lo habían visto en la barriga cuando fui a Iquitos más de una vez, ¿no? Entonces eso también nos da una medida del tiempo, ¿no? La compañera, la madre, Lodi, decía, ya está grande y ya está pronto a caminar, ¿no? Y realmente todavía estamos hablando que no se hace justicia, ¿no? Entonces es también para llamarnos la atención de cómo es que se sigue las familias viviendo en el impacto, ¿no? En la contaminación, no hay reparación de los ecosistemas, no hay reparación o compensación para las familias. Entonces, y nuestros hijos siguen creciendo, ¿no? Los niños también en las comunidades siguen creciendo. Y finalmente, respecto a lo que mencionaba el señor sobre trompeteros y Pluspetrol, sí hay trabajos hechos para empresas, efectivamente sí los hay. Esto en particular es un estudio, ¿no? Por la contaminación en Cuninico, ¿no? en la cuenca, la quebrada de Cuninico, de las 4 comunidades nativas. Y si tuviera alguna pregunta, pues está el IDL para que puedan conversar. Eso. Muchísimas gracias, Kelly. Vamos a darle la palabra ahora a Lapu Galo Vázquez y a Loidi Macedo para que puedan, digamos, ya con sus reflexiones y sus testimonios ir cerrando esta parte de la conversación. Bueno, gracias. Si bien es cierto, siguiendo la secuencia de esta reunión, quiero informar a raíz de lo que el abogado Juan Carlos como pregunta, pero quiero antes decir también que en el libro está la teoría y lo material está en las comunidades. Todo lo que en el libro refleja es la pura realidad, lo que viven las comunidades ahora. También para esto había muchos actores, por ejemplo la universidad también, que ha ido a las comunidades, ha recabado testimonios como visiones de nuestra población. Por eso nuevamente reitero el agradecimiento a todas esas instituciones. Ahora, nosotros ya bien es cierto, son 9 años en este proceso, pero nos hemos hallado obligados a demandar y agradecer infinitamente al IDL y a todos los involucrados por estar acompañándonos aún hasta ahora. 9 años han pasado que recién podemos percibir una sentencia favorable, pero faltando todavía que se ejecute o que se materialice esa compensación o llegue esa justicia a las comunidades. Por ejemplo, nosotros en el tema de salud, yo soy agente comunitario también ahí por 30 años, llevo laborando en mi comunidad, pero después del 2014, ya en la primera semana de junio, la segunda, la tercera semana aparecían caer los niños enfermos enronchados por comer los alimentos. Entonces yo como agente comunitario, ¿qué más hacía? Poner antialérgicos. Entonces es ahí donde pero el Ministerio de Salud poco ajeno hacía. Entonces nosotros es por eso que demandamos también al Ministerio de Salud para que cómo nos van a atender. Entonces por eso ahí ganamos también, en ese proceso ganamos, donde que ahora se está ejecutando la sentencia, pero también no adecuado, pese a que quizás
lamentamos de verdad nosotros como comunidades la justicia en el Perú, que por más que hay evidencias, por más que están claras las cosas, pero siempre hacen omiso a esa realidad. Pero de todas maneras hemos ganado ese proceso con salud y ahora también con compensación, que hasta ahorita todavía no se ejecuta esa sentencia, viendo con la esperanza de que eso llegue a la comunidad. Como preguntó acá el amigo, de la afectación, ya hay resultados de análisis que hicieron, hay personas, hay ya población que están pasados de los límites permisibles con metales pesados, pero a pesar de eso, hasta ahorita todavía no se ha iniciado ningún tratamiento, ningún seguimiento a esas personas. Por eso nosotros insistimos que llegue ya que se haga justicia ya para esas comunidades, para esa población que está siendo afectada, ¿no? Entonces, también hemos demandado por el oleoducto de que se rompe por corrupción, ¿no? Entonces, también hemos demandado por ese mantenimiento del oleoducto que tiene que darle. Entonces, es que nosotros nos hemos posesionado en defender nuestros derechos a nuestra población como autoridades que somos de nuestras comunidades. Bien es cierto, como ya han mencionado, que la empresa, ¿qué hace la empresa? Minimizar, ocultar todo lo que ha pasado, lo que sigue pasando, ¿no? Es por eso que nosotros agradecemos a todos los que nos vienen apoyando aún hasta ahora, porque gracias a ellos hemos podido llegar hasta donde estamos y con la esperanza de que llegue ya pues la justicia a esa población que están sufriendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Loida Macedo, adelante. Sí. También, señores, agradecer a IDL, a la Universidad Católica, que ellos también se fueron a nuestra comunidad. Algunos que se están viendo acá, que ellos también conocen la realidad, cómo estamos viviendo antes del 2014. Yo soy nacida y crecida en la comunidad, pero se está viendo que hay niños que hasta ahorita, que mejor dicho, la empresa de Petroperú no se preocupa por esos niños que están enfermos, tienen dolor de espalda, no pueden irse al colegio porque tienen dolores. Todo eso, señores, que acá nosotros venimos a pedirles, que como digo, señores, que nosotros no estamos pidiéndoles a ellos que sus sueldos, eso que no, por culpa de quién estamos contaminados. Como digo, hay enfermedades desconocidas. Ahora que hay madres gestantes que están embarazadas de 3, 4 meses, ya 5 meses ya está cayendo, abortan, pero nosotros más antes, yo soy parte de mi comunidad y mayormente pensamos que ahora, antes sí decía así que había que estaba queriendo caer sus bebés, nosotros como parteras nos dedicamos a la planta, les convidaban a las plantitas, ahora ni las plantas podemos encontrar, tiene que caer el bebé. Sí, también quizás hayamos lejos andando, pero ni hacía. ¿A qué se debe eso? Porque ahora en nuestras comunidades pocos niños, porque ya no pueden embarazarse las madres, las señoritas que tienen queriendo realmente tener sus hijitos, pero no, lamentablemente que ahora para nosotros es una preocupación en todo eso que nosotros estamos sintiendo de día en día más, estamos viendo. Pedimos a las autoridades de acá, de la capital, que ellos también hagan, que debemos de ser atendidos. No queremos ya más daño a nuestras comunidades.
queremos agua, agua potable. ¿Qué es lo que estamos tomando ahora nosotros? Nos han puesto agua de lluvia. Pero esa agua, si no llueve, no tomamos. ¿De qué toman las mujeres? ¿De dónde lavamos? Tenemos que tomar esa agua contaminada. A eso se debe que nosotros estamos sufriendo bien bastante, que nosotros no podemos comer nuestros pescados. Nuestros hijos, ¿qué van a comer? Nuestros ancianos. Todo esto queremos que nosotros también, que ya no es de ahorita, como dicen, del año pasado, que nosotros estamos, ya lo han sentenciado a la empresa de Petroperú, pero se niega. ¿Por qué no se va a ver? Yo mayormente digo, ¿por qué no se van a ver ellos cómo vivimos? Nosotros también vivimos gentes humildes en nuestras comunidades. Y queremos justicia para los pueblos afectados, criando más no contaminaciones. Eso les pido, que nos oyen a nosotros también, como somos madres, que sentimos por nuestros hijos. Eso es todo. Muchísimas gracias, Loida, por haber compartido con nosotros este testimonio, ¿no? Que, como bien decía el Apugalo, esta publicación, este libro, esta valoración es fundamental porque es, digamos, en caso, va a ser una referencia inevitable para hablar de otros y discutir políticas a raíz de eso, pero además porque la realidad está puesta ahí, y eso es lo fundamental. Porque nuestro país es este gran problema, ¿no? Que, digamos, hay como varios países al mismo tiempo, pero no dialogan entre ellos. Y esta es una manera de justamente vincularlo uno con lo otro, ¿no? Y creo que ese también es un aporte tal. Bueno, pero esto no hubiese sido posible si es que no hay el apoyo de algunas instituciones que están no solo muy preocupadas en estos temas, sino generando acciones permanentes para apoyar este tipo de procesos. Y Oxfam, sin lugar a dudas, es una de las principales, ¿no? Esta publicación ha sido posible gracias a Oxfam, y voy a invitar a Miguel Lévano para que ya después de estas respuestas a estas preguntas podamos hacer nuestra evaluación de la ley. Gracias Glatzer y gracias el IDL en representación de Oxfam en Perú. Queremos agradecerles no solamente de invitarnos en este espacio, estar con los compañeros, sino además también de haber contribuido, digamos, algo en el proceso de justicia para Tuninico y las comunidades de esa cuenca. Es bien importante este esfuerzo de valorización, a razón del caso del derrame de Tuninico del 2014. Este documento, reconocer el daño, no solamente es un documento riguroso, importante, que ha liderado Kelly, ¿no? La que más viene contribuyendo a otros procesos. Mencionaba el caso de Repsol, Ventanilla, porque también hemos contado con ese esfuerzo de Kelly, esa rigurosidad para aportar una valorización también en ese caso, ¿no? Entonces, bien importante ese tipo de contribuciones y contribuciones que además, y tomando el título del prólogo de la publicación, ¿no? La larga batalla de las comunidades nativas afectadas por el derrame Tuninico, ¿no? Esta es una larga batalla, como bien señalaba el Apugalo, como señalaba el Glatzer, como han señalado varios de ustedes, que ha implicado un conjunto de acciones, ¿no? Este es parte de un proceso en el que el liderazgo de Juan Carlos Ruiz ahí, ¿no? Para estas comunidades ha implicado este esfuerzo, acciones frente a UEFA, acciones frente al Tribunal Constitucional, la demanda frente al Poder Judicial, las acciones y medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la integridad de las comunidades afectadas,
entre otros, y además todo el esfuerzo de comunicación también para que podamos conocer, sepamos, digamos, de lo que viene pasando aquí, y como bien se señalaba, no es lamentablemente un caso aislado, ¿no? Nos gustaría que fuera un caso aislado, pero lamentablemente viene sucediendo mucho en estos años. Y al frente también reconocer a nuestros defensores y defensoras, ¿no? Galo, ¿no? Loidi, y ahí sumar a Watson, a Flor de María, a Segundo, Juvenal, y a muchos otros líderes y lideresas que han estado en estos 9 años atrás por justicia para sus comunidades. Porque este no es un asunto, como bien señalaba, no es un asunto individual, es un asunto de defensa de los derechos colectivos de las comunidades que reclaman justicia ante las afectaciones que han sufrido. Y que además, no está de más recordar que lamentablemente el Perú es uno de los países que más sufre por afectaciones, riesgos a sus defensores y defensoras, ¿no? Y que además sufre no solamente en términos de violencia, sino también en estigmatización, ¿no? Que se persigue a los defensores por pedir justicia, y eso no debería pasar. Reconocer el daño, por tanto, no es solo un excelente estudio, ¿no? Que aporta al ejercicio de derechos, sino además también, digamos, contribuye a visibilizar la situación que enfrentan estas comunidades. Y quiero recordar además que el reconocimiento del derecho a la compensación es también un derecho que deberíamos defender y que más bien no ocultar. Recuerdo una visita del relator de Naciones Unidas, James Anaya, en 2013, una visita a Amazonía. Uno de los funcionarios de la PCM que visitó y luego entregó su informe dijo: lo que quieren los pueblos indígenas es plata, ¿no? Minimizando la agenda, y como bien señalaban compañeros, que no tiene que ver solamente con temas de dinero, aunque es también parte del derecho, ¿no? Sino a la salud, al ambiente, entre otras cosas a la seguridad que ellos vienen exigiendo, y que para eso hay organizaciones como el IDL que vienen apoyando, y nuestro reconocimiento por ello. Reconocer el daño es adicionalmente un instrumento para la acción y un instrumento de aprendizaje para todos los que estamos justamente acompañando, estamos levantando una serie de situaciones de violaciones de derechos. Como el caso de Puninico, hay lamentablemente muchos otros casos en el país. Recordar nada más que en los últimos 25 años han sucedido más de 1000 derrames petroleros en el país. Tenemos más de 3000 pasivos ambientales por petróleo. O sea, más o menos 40 derrames por año. Lamentablemente, 65% de esas situaciones son producto de la falta de mantenimiento, como es el caso de Petroperú y el oleoducto, o las fallas operativas de las empresas, es decir, responsabilidad corporativa. Lamentablemente, eso es lo que venimos viendo, y este informe contribuye, alimenta, anima a esa lucha de muchos pueblos. En ese contexto de falta de atención a esos impactos, sin que las empresas asuman daños, prefiriendo en algunos casos inclusive pagar las multas que aplican algunos organismos ambientales, o en muchos casos, lamentablemente, inclusive judicializarlos, ni siquiera asumiendo la responsabilidad de las sanciones, que no son para reparación, pero ni siquiera a ese nivel es el que nos encontramos, ¿no? Finalmente, reconocer el daño en este momento tan crítico para el país también es un llamado contra la impunidad. Es un llamado frente a las afectaciones de derechos que lamentablemente vemos día a día, y esperamos que no siga sucediendo. Muchas gracias, Kelly, muchas gracias, Idel, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias, Miguel, por no solo las palabras, sino el acompañamiento tan cercano a este y otros procesos, en una ruta larga que, por supuesto, aquí encuentro digamos, peldaño más, pero hay mucho por hacer todavía, y creo que en ese esfuerzo común vamos a seguir. Pues muchísimas gracias también a todos y todas ustedes por haberse dado un tiempo y venir a compartir con nosotros este intercambio. Es realmente para nosotros importante, y me han dicho que a la hora de salir les van a entregar la publicación a cada uno y cada una de ustedes para que lo puedan ya con más calma poder revisar, y ojalá desde ahí actuar de cara a juntos, trabajar en esto
que aquí bien se ha mencionado, ¿no? Hacer que nuestro país se sostenga en base a la justicia y no en la impunidad, que es fundamental en estos temas. Muchísimas gracias y que les vaya de nuevo.